Listo. Bueno, pues bienvenidas a todas. Creo que por ahora solo somos mujeres, como suele suceder en estos encuentros. Este es nuestro quinto encuentro, eh, charla del Grupo Latinoamericano de Medical Writing. Para los que tal vez no nos conozcan o son nuevos en el grupo, este es un grupo en el que estamos juntando a diferentes profesionales de América Latina o que sean latinoamericanos o residan en América Latina y estén interesados en este campo del medical writing. Entonces, no sé si ya pues todos conocen el grupo, pero en el chat les voy a dejar el link al grupo de LinkedIn por si les interesa unirse. Ahí lo pueden mirar. Como les digo, es un grupo para medical writers que sean latinoamericanos o estén viviendo en, Latinoamérica. Y pues hoy entonces vamos a hablar de una rama del medical writing que es la ciencia ilustrada o la ilustración científica. Y la charla de hoy va a estar a cargo, vamos a tener una parte de Sofía. Sofi, qué pena, tú, No te preocupes. Polo, Polkownik, Sofía está bien, Polkoniuk. Polkoniuk, ok, súper. No te Sofía preocupes. Polkoniuk, quien es comunicadora, ilustradora y diseñadora científica, y la otra parte va a estar a cargo de Jennifer Pockney, quien es comunicadora científica y trabaja en la parte de publicaciones editoriales. Entonces, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bienvenidas a ustedes dos y bienvenidas a todas las que nos están escuchando. Y con eso, Sofi, te cedo la palabra. Buenísimo. Bueno, muchas gracias a Alejandra y gracias a todas porque, bueno, nada, por este espacio para contarles un poco cómo compartir o cómo uno puede compartir contenido científico, no solo desde el lado escrito, sino también desde la imagen. Bueno, un poco antes de empezar la charla quería presentarme. Bueno, esta soy yo, soy bióloga, me recibí de la licenciatura en biología en Bariloche, en el sur de Argentina, donde hice una orientación más relacionada con ecología. En esa orientación nació un poco mi interés por el dibujo, porque nuestros laboratorios eran sobre dibujar material científico, animales, plantas, mucha observación, mucho detalle para aprender todos los aspectos de los distintos animales o distintos elementos que teníamos que dibujar. Después cambié totalmente de curso, hice mi doctorado en el Instituto Leluar en Buenos Aires, más con una orientación en neurociencias. Pero ahí en Buenos Aires nació mi interés sobre la comunicación científica y ahí pude realizar con una de las becas que otorga la Fundación Instituto Leluar el curso de periodismo científico, lo cual me empezó a dar como mis primeras herramientas o mis primeros pasos en la comunicación científica. Y después finalmente realicé también el curso de comunicación científica con EUGE, que también eso me abrió mucho las puertas y a lo que es el mundo bueno, de los medical writers y de la comunicación científica también. Y sobre todo, bueno, como para mencionar algunos aspectos de mí, es que soy muy autodidacta, o sea, todo lo que he aprendido en general ha sido mucho de tutoriales, de investigar en blogs, de tratar de ver cómo funcionan los distintos software que les voy a contar más adelante para la parte de ilustración, y siempre, bueno, práctica, error, me gusta aprender un poquito de todo. Soy, como dice ahí, fan de Doméstica, que no sé si lo conocen, pero si no lo conocen, tiene unos cursos que no son muy caros, de todo. Es una herramienta muy, muy linda. Me encanta dibujar, pintar en acuarela y, bueno, aprender como mencioné antes. Así que, bueno, le cedo ahora la palabra a mi compañera. Bueno, yo me presento, para los que no me conocen, mi nombre es Jenny, soy Jennifer en realidad, pero todo el mundo me conoce como Jenny.
Me recibí como licenciada en Ciencias Biológicas en la Facultad de Exactas de acá de Buenos Aires. Mi orientación en realidad es en biología molecular y tiene una parte de fisiología animal, porque acá la carrera en Buenos Aires sí o sí uno termina eligiendo una orientación, no es que existe el biólogo general. Y bueno, ya hacia el final de la carrera me di cuenta que lo mío no iba a ser la investigación y empezaron los problemas, así que fui andando el camino un poco como pude. Tuve un paso así fugaz por lo que es el mundo de la reproducción asistida, donde no seguía avanzando porque el espacio, la forma en que yo quería, digamos, intervenir en eso, que tenía más que ver con el contacto del paciente, no era lo que se proponía, mucho menos hace unos 15 años atrás. Y un poco de casualidad, me llegó una propuesta a través de una hoy amiga, en ese momento era compañera, de la carrera, que estaban buscando un editor para hacer lo que son textos escolares. Me pidieron una prueba, la entregué, me llamaron y me dijeron, empezás el lunes. Y a partir de ese momento, de no tener ni la menor idea de cómo se hacía esto, fui aprendiendo, me di cuenta que había algo de escribir que me iba fácil, que me gustaba, y bueno, eso que al principio fue solamente editar, después se fue convirtiendo en ir sumando cosas, hacer autoría, aprender un poco más de todo lo que es el mundo editorial y todo lo que está relacionado con eso, y como parte de ese proceso también hice un posgrado de comunicación y divulgación. Primero hice como un posgrado que lo da la misma facultad, y después terminé haciendo un posgrado que brindaba en ese momento la Universidad Pompeu Fabra, que es una universidad de Barcelona, en coordinación con una universidad de acá, y después me fui formando en algunas otras cosas, un poquito a los golpes también, y como para sumar herramientas. Entre ellas hice curso de programación, y lo que hice fue un curso de UX UI que me resultó sumamente nutritivo, entre comillas, para lo que tiene que ver con todo esto de la edición, porque hay mucho de imagen, mucho de cómo se usan las imágenes, mucho de lo que es visual, que a veces a los que escribimos se nos escapa un poquito. Entonces está bueno volver a eso y volver a quedarnos con eso. Ahora me desempeño como autora freelancer y como editora freelancer, y bueno, ahí tengo como un costado más deportivo, si se quiere también. Lo están viendo atrás mío, seguramente algunos se estaban preguntando qué es lo que se ve atrás mío, es parte del costado deportivo. Así que nada, complemento un poco todo esto con el movimiento, que es algo que disfruto un montón también. Así que bueno, le cedo la palabra de nuevo a Sofi. Me voy a mutear para que no haya ruido ambiente y después... Gracias. Buenísimo. Bueno, entonces, a ver, ¿se funciona? Ahí está, perfecto. Bueno, un poco para hacer un resumen de los distintos tópicos que queremos presentar hoy. Les quiero mostrar un poco sobre qué es la ilustración científica, después hablarles sobre los skills que uno puede desarrollar para poder ilustrar correctamente, después cuáles son las herramientas o los elementos básicos que uno necesita para poder elaborar una buena ilustración científica, cuál es el impacto hoy en día de esta ilustración científica, y bueno, cuáles son las oportunidades o cómo es el mundo del que se dedica a este campo. Y finalmente, en donde también Jenny va a presentar un poco la parte del rol del editor, y vamos a ir mostrando un poco cómo es desde el principio, desde el primer sketch hasta el producto final, como un ejemplo de ilustración científica. Y quería arrancar esta charla pensando un poco en esta frase, que seguro ya la han visto antes, que dice: una imagen dice más que 1000 palabras. Hay diferentes autores, el más antiguo que encontré es este autor. ¿Por qué es importante esta frase? Cuando pensamos en cómo nuestro cerebro procesa la información, nuestros cerebros están adaptados a procesar imágenes visuales desde los tiempos. Entonces, la imagen visual
se procesa muchísimo más rápido que es el texto, tarda unos 13 milisegundos en ser captada. Por eso si nosotros podemos crear una imagen que sea bastante impactante, que pueda resumir un contenido científico, vamos a estar seguros de que eso va a poder llegar mucho más fácil y eficientemente quizás que un párrafo muy largo. Y bueno, ¿por qué pensamos que la ilustración científica es importante, o cómo podríamos definir la ilustración científica? Y encontré esta definición que me gustó mucho. Esta es, podría decir, una organización o una escuela española que enseña ilustración científica, y ellos definen ilustración científica como una disciplina artístico-científica, la cual el fin es sintetizar y representar la información para que ésta pueda ser interpretada por un determinado público. O sea, acá estamos hablando de un público que no es necesariamente nuestros colegas científicos, ¿no? Puede ser un público general. Se trata, por lo tanto, de una aproximación visual, o sea, no es exactamente la realidad, pero es una aproximación a un concepto científico, a una teoría, de una forma que tiene que ser precisa, clara y objetiva. Pero siempre tenemos que pensar, bueno, ilustración científica no es solo hacer lindas imágenes como las que les estoy mostrando acá. O sea, es importante también que estas imágenes lo que tienen que hacer es ayudar a los científicos a comunicar conceptos que son complejos y que quizás a través de texto no llegan tan claro, y eso además la imagen permite llegar a diferentes tipos de audiencias. Por otro lado, nos permite, como ustedes pueden observar, ¿no?, en estas dos imágenes, que a uno le puede gustar más o menos estas dos ilustraciones, pero cómo uno puede capturar a través de una imagen la belleza del mundo biológico, la belleza del mundo natural, a través de esta observación detallada. Y también es una forma como de impulsar, llamar la atención de gente que quizás, de públicos que no estaban interesados antes, impulsar a ver este mundo natural de una manera diferente y ver realmente su complejidad, ¿no? Como uno puede observar, por ejemplo, en la imagen de la derecha, en la anatomía del corazón, cómo se están dibujando con detalle toda esta complejidad. Un poco cuando mencionaba en el principio, ¿no?, el arte de ilustrar la ciencia y cuáles serían los skills que uno necesitaría desarrollar si uno quisiera dedicarse a esto, cuáles ya tenemos quizás si uno es investigador o se dedica o le gusta dibujar o tiene una rama, una beta más artística, ¿no? Ahí está. Ay, no está funcionando. Ahí está. Entonces, bueno, uno podría pensar como skill que uno necesita conocer un poco de anatomía, de botánica, de zoología. Por ejemplo, si uno es biólogo, ya tiene bastante de esto. Tener mucha atención al detalle, sobre todo la parte del detalle visual, la observación, paciencia, porque para poder observar con detenimiento y poder reproducir un proceso o un animal o una planta, uno tiene que tener paciencia para detenerse en esos detalles. También, bueno, uno puede tener que crear esas imágenes o gráficos que sean estéticamente bellos, pero también que sean objetivos, ¿no? Y acá un poco después, cuando les voy a contar las distintas aplicaciones que uno tiene como ilustrador científico, hay una parte que es más como creativa y más libre, y después también hay una parte que tiene que ser como más específica, más objetiva de la ilustración, que ahí quizás la creatividad tiene que quedar un poquito más aplacada. Después, bueno, hay toda una parte que tiene que ver con el ojo o con lo que uno puede aprender o que necesita aprender de composición, teoría del color también, cómo combinar los colores, cómo armonizarlos, cuáles van bien. Después también un poco les voy a mencionar el tema de las fuentes, qué fuentes que se usan o cuáles son mejores. Y después también, bueno, tener, obviamente, como estamos hablando de ilustración, hay una parte de visión artística. Y
un poco esto está relacionado con las herramientas y con el proceso, ¿no? Entonces uno empieza este camino de la ilustración, sea para ilustrar un proceso o simplemente un animal, un elemento de la naturaleza, pero lo más importante es la parte antes de empezar a dibujar, es la parte del proceso creativo, en donde uno tiene que ver, bueno, cuál es el mensaje, tiene que resumir la idea, hay toda una parte de investigación en donde uno busca referencias, imágenes de referencia, la idea es que uno se arma con una especie de collage en donde tiene, si uno va a ilustrar un animal, por ejemplo, tiene distintos animales en distintas posiciones y tiene que realmente empezar a ver esos detalles, qué hacen a esa especie, cuáles son esas sutilezas que nos van a ayudar después a poder recrear algo que sea más parecido a la realidad. Después está la parte, bueno, del primer sketch, un draft que uno hace para empezar a crear la ilustración, pues toda la parte de, bueno, diseño, y obviamente como uno no está trabajando, digamos, solo, seguramente esto fue un pedido, un encargo, tiene un feedback de la persona que se lo encargó. Después también, dependiendo si va a ser solo una ilustración o vamos a tener algo más como una infografía, vamos a tener que cuidar la tipografía y el texto. Hay lo que les hablaba antes de la combinación de las fuentes, la importancia de los espacios entre las líneas, la alineación también y la jerarquía que le damos a los distintos elementos dentro de ese gráfico o infografía. Y sobre la teoría del color, bueno, entender los conceptos de complementario, análogo, qué son las triadas, cuáles colores van bien juntos, o si queremos hacer algo monocromo, que esos colores queden armónicos y que queden bien organizados en ese gráfico de infografía. Y bueno, también para gráficos o para otras cosas, ahora también hay que tener en cuenta que estos colores, como hay a veces problemas en la detección de los colores, como el daltonismo, entonces también el uso de colores que sean más amigables también está bueno. Y después, cuando hablamos de la composición, tener en cuenta, bueno, qué elementos están más cerca, ¿no? Esto de la proximidad, cuáles resaltan, cuáles quedan más en el fondo, ¿no? Trabajar con el tema del contraste. Otra vez aparece el tema de la jerarquía, esto va a ser muy importante, o sea, qué es lo que nosotros queremos que sea el mensaje principal, eso es lo que tiene que resaltar, aparecer primero. Y después tenemos los elementos que son secundarios, que van a aparecer en otros tamaños o quizás más en el fondo. Y obviamente siempre el tema de la alineación y la repetición también, porque eso también nos da una idea de cómo va la historia, de dónde empezamos a leer y hacia dónde tenemos que continuar. Esto siempre en el caso que estemos creando una infografía, ¿no? Si es solo una ilustración de un animal, bueno, algunas cosas de estas no aplican. Entonces, ¿cómo empezamos? Esto es un ejemplo en el caso de que estamos haciendo una ilustración de algún, en este caso es de un animal. Acá estoy ilustrando una rana, este es un hílido. Este es un primer sketch, ¿no? Lo primero que uno hace, esto es una ilustración digital, uno lo que hace es un primer sketch que se ve horrible, y cuando uno empieza a hacer esto, lo primero que quiere hacer es ponerle todos los detalles, ponerle el color, porque no le gusta cómo se ve, pero uno tiene que frenarse y decir, no, esto es un sketch, después vamos a ir agregándole otros detalles. Entonces acá es un esquema sin mucho detalle. Después pasamos a lo que es el sketch, donde ya estamos como afinando, le agregamos más detalles, ya es una línea que es más acabada, más delicada, y acá cuando llegamos a esta instancia y decimos, bueno, esto ya nos gusta, acá ya no modificamos más la línea. Finalmente lo que hacemos es un trabajo, lo que se conoce como bloqueo del color. Elegimos cuáles son los colores de fondo, los colores principales, que combinen, siempre cuando estamos haciendo algo que es realista, tienen que ser similares a los del espécimen que queremos representar, y trabajamos con el tema del rendering y el blending, que es la combinación de los colores, y el rendering es la parte donde uno también
le agrega todas las sombras para que la imagen parezca un poco más realista, ¿no? Que si bien es una imagen plana, pero que no quede totalmente, que esté pegada al fondo, ¿no? Se agregan todas esas sombras y esos detalles que hacen que la imagen cobre un poco más de vida. Y bueno, esto es un poco con respecto a las técnicas. El dibujo que les mostré antes es una ilustración digital, pero acá también hay diversidad. Uno puede hacer también ilustraciones científicas usando acuarelas. También se pueden, o sea, medios tradicionales como lápiz negro o lápiz color y acuarela. Si uno está recién empezando y quiere probar y nunca dibujó, yo recomiendo que empiece con los medios tradicionales, que es el lápiz negro, el lápiz color, y probando hasta que uno pueda adquirir más experiencia. Y después de medios digitales, y hoy se está usando bastante, sobre todo cuando hay pedidos de revistas sobre gráficos, se usa más lo que es el medio digital. ¿Por qué? Porque es más fácil después para corregir. Si un journal pide una ilustración sobre, no sé, digamos, Drosophila, por ejemplo, y no le gusta algo, es más fácil para ellos modificarlo desde un archivo de Adobe Illustrator, de ilustración digital, que si yo lo hice en acuarela. Por eso la ilustración digital da como esta versatilidad. Y de herramientas tenemos, bueno, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, que estas son, no son gratuitas, y Procreate para iPad, estas son pagas, pero estas que están acá, en este color naranja, BioRender, Mind the Graph, Canva y Blender, que es para ilustraciones ya con volumen en 3D, estas son libres, uno se las puede descargar. Lo que tiene, que está muy bueno para crear infografías, es que ya tiene lo que son como assets, ya tienen ilustraciones que están definidas y que uno las puede usar para crear gráficos. Y la verdad que son herramientas que son muy lindas. Si uno quiere comunicar algo desde el lugar visual, pero no está interesado en aprender, por ejemplo, a ilustrar, o no le gusta, pero sí quiere crear un lindo graphical abstract o una infografía, se pueden usar las distintas ilustraciones que estas plataformas ofrecen. Y Canva también tiene bastantes herramientas para la parte de diseño. Blender ya es un poco más complicado porque, bueno, es animación 3D y eso requiere un tiempo. Pero bueno, todas estas son herramientas que uno puede acceder. Entonces, ¿qué es lo que un ilustrador científico hace? No es solamente, bueno, las ilustraciones que les estaba mostrando antes, pero en general puede ser, elaboran ilustraciones que son para publicaciones técnicas o científicas, para journals, para revistas científicas. No me funciona la escucha. Esta es la parte que les hablaba más de lo artístico, ¿no? Más creativo, diseñar covers. Los covers pueden ser más libres, porque bueno, ahí es como la presentación de la revista, entonces da más espacio a la creatividad, que puede ser tanto para revistas científicas o para libros. También combinar lo que es la parte de la ilustración con texto para diseñar graphical abstracts o infografías. Y también otro aspecto o otra salida como ilustrador científico puede ser la parte de creación de logos, iconos o esto que les mencionaba de los assets para journals científicos. En el caso de trabajar para journals en donde uno hace siempre ilustraciones para una revista en particular, ahí hay una parte que quizás es un poquito menos creativa porque uno básicamente lo que crea es una imagen que la revista tiene que poder usar varias veces para distintos manuscritos, para distintos papers. Entonces esas imágenes se reciclan. Entonces ahí quizás estas imágenes son un poco menos creativas, son más estandarizadas. Y bueno, como ejemplo de lo que les mencionaba de las infografías, uno puede crear entonces combinando textos y distintos tipos de imágenes, que la infografía tiene este poder, ¿no? de la parte visual, pero que además tiene la parte textual como soporte, lo cual es muy informativo. Y hoy en día, en un principio los graphical abstracts estaban más como
como optativo, pero ahora hay muchos journals que están realmente pidiendo a los autores que generen este tipo de imágenes porque resume la información del trabajo de una manera visual a veces mucho más eficiente que los abstracts. Y también uno también puede crear figuras en los papers, ¿no? Si teniendo conocimientos o si está interesado en la ilustración científica. Con respecto a las infografías, y esto es, bueno, información de un curso que hice hace un tiempo con un español, también lo pueden buscar, su nombre es Ever Longas, y él da este curso de infografía científica, y básicamente él habla de la construcción de la infografía como un sistema de capas, donde él empieza con el mensaje principal, no uno quisiera empezar dibujando, pero en realidad lo que uno aprende es que lo más importante siempre es el mensaje, que este vendría a ser el núcleo. Uno arranca con esta idea, después termina como en este esquema montando lo que es la información secundaria, los otros argumentos, las cosas que van además de este mensaje principal, y finalmente la corteza es la ilustración. Entonces una vez que uno tiene ubicados en esa infografía los mensajes y las otras partes textuales, ahí empieza a dedicarse a la ilustración. Y como bueno, les mencionaba antes, hay un mundo de posibilidades en este campo. No es solamente biología, ¿no? También hay la parte de ilustradores científicos que se dedican más a ilustrar temas relacionados con la astronomía. También hay mucho sobre ilustración médica, ilustración de dispositivos médicos, de cirugías, eso hay también un montón, y hay muchos grados y másters para estudiar bueno, cómo poder ilustrar objetivamente esto. Y bueno, también una parte de la ilustración científica que me parece que es muy interesante es poder como recrear o traer a la vida quizás estos, bueno, elementos o mismo en la naturaleza, como dinosaurios, cosas que uno no puede o no puede capturar con una cámara o no puede imaginarse, ¿no? Entonces es como un soporte muy bueno para volver a la vida a estas especies extintas. Y antes de pasarle el mando acá a Zeni, quería como volver a hablar un poco sobre el impacto de la ilustración científica, ¿no? Creo que es un pilar que es fundamental para poder transmitir esta información al público general. Nos permite comunicar de una manera que es más clara y precisa por esta velocidad que tiene la imagen de sintetizar la información. Lo que les decía, bueno, dar vida a lo que nuestros ojos o las cámaras no pueden capturar. Y finalmente, ¿qué es lo que hace que una ilustración científica sea buena? Bueno, esto se logra con el trabajo conjunto entre el que pide la ilustración, que puede ser el investigador, el editor y el ilustrador. Entonces, ahora les voy a pasar la batuta acá a Zeni, que nos va a hablar sobre este otro lado de la ilustración científica. Gracias, Sofi. ¿Te puedo pedir que sigas compartiendo vos, así no se nos hace lío con la presentación? Sí, dale. Gracias. Y después cuando necesito compartir el último Word, ahí sí te aviso. Dale, bueno, perfecto. Muchas gracias, Sofi. Bueno, Sofi nos presentó bellamente aparte. Yo miraba las ilustraciones, a mí me encanta, me cuelgo mirando las ilustraciones. Nos contó de qué se trata la ilustración científica, ¿sí? Cuáles son las herramientas que se utilizan. Pero hay un lado B, que es cómo se pide una ilustración, ¿sí? O sea, hay que poder, digamos, solicitarle a la persona que va a hacer esa ilustración qué es lo que nosotros necesitamos. Porque, digamos, yo no puedo simplemente imaginarlo en mi cabeza y asumir que del otro lado la persona que lo va a hacer va a saber exactamente lo que necesito. Y porque no siempre, y en general en mi campo científico muy por el contrario, alcanza con la creatividad, ¿sí? Necesitamos también un determinado nivel de objetividad. Entonces, está bueno tener claro que hay una serie de cuestiones, ¿sí? Que hay que tener claro en el momento que hacemos
una ilustración científica. Entonces, lo primero de todo es el objetivo, ¿sí? Cuando yo como editora, o como autor, o como investigador, voy a pedir una ilustración, lo primero que tengo que pensar es, ¿qué es lo que quiero contar? O sea, ¿qué quiero transmitir con esta explicación? Con esta ilustración. ¿Quiero explicar algo? ¿Quiero complementar un texto? ¿Necesito que funcione como apoyo? ¿Necesito que en sí mismo transmita un mensaje? Eso es lo primero que yo tengo que tener claro. Después, si me cliqueas, me va a aparecer el... Ahí está. Bien, después hablamos de las especificaciones técnicas, ¿sí? Esto, que son datos que, digamos, nosotros no nos damos tanto cuenta cuando vemos una ilustración, pero en realidad, cuando yo pido una ilustración, le tengo que informar a la persona que la va a hacer cuestiones técnicas. Por ejemplo, ¿dónde va a estar puesto eso? ¿Va a un paper? ¿Va a un libro? ¿Va a una portada? ¿Va al final? ¿Va al principio? ¿Cuánto me va a ocupar de la página? Tiene que tener presencia completa, tiene que ser un cuarto de página, ¿sí? ¿Va a tener rótulos? ¿Va a tener textos? Eso es muy, muy importante, porque muchas veces, y esto también depende de los circuitos editoriales, pero muchas veces no va a ser el ilustrador quien ponga los textos sobre la imagen, pero el ilustrador sí necesita saber dónde van a ir esos textos, porque ¿qué pasa? Si no, después nos encontramos con el problema de que la ilustración quedó tapada por el texto, o al revés, o le pusimos el texto y resulta que por el color no se entiende nada y no se puede leer ningún rótulo, y tenemos un problema más grande, porque en lugar de solucionar con la imagen, lo que hicimos fue confundir. Entonces, eso es muy importante al momento de mandar a ilustrar. Después, hay una cuestión que tiene que ver con el estilo y con el tono. Si bien hay una impronta que trae cada ilustrador, y uno cuando hace un encargo en general conoce, porque los ilustradores se presentan con un portfolio, entonces uno sabe más o menos cómo trabaja la persona, es importante que uno le dé una bajada de línea. Esa bajada de línea en general no es un capricho que trae uno, sino que tiene que ver con el proyecto editorial en el que se está encargando esta imagen, o tiene que ver con la revista para la cual se está encargando, o tiene que ver con una coherencia del escenario en el cual va a ir esta ilustración. Una cosa que suele funcionar muy bien es brindar ejemplos, ¿sí? Cuando yo le doy un ejemplo al ilustrador, no es que le estoy diciendo, haceme exactamente esto, pero lo estoy ayudando un montón, porque le estoy diciendo, mirá, vamos por acá, o mirá, vamos por este otro lado, y eso el ilustrador ya lo ubica mentalmente, y le permite usar su creatividad, pero acotado a lo que yo estoy necesitando, ¿sí? Entonces, esa bajada de línea siempre tiene que ser clara. Bien, y después, finalmente, la audiencia, ¿sí? Y esto es casi obvio, pero hay que también transmitirlo. No es lo mismo pedir una ilustración para un texto escolar para chicos de 4º grado que pedir una ilustración que es una infografía que va a ir presentada para una cuestión científica, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo voy a necesitar otro nivel de detalle, voy a necesitar posiblemente también otros colores, voy a necesitar otro estilo, voy a necesitar otros elementos que estén o que no estén presentes, que van a hacer que la ilustración sea más adecuada para el público al cual yo me estoy refiriendo, ¿sí? Entonces, estas 4 patas, digamos, son imprescindibles al momento de armar una ilustración. Y después hay una cuestión más que queda como un poquito por fuera de esto, pero que debe ser contemplada, y que tiene que ver con los plazos, ¿sí? Y con los presupuestos. Cuando uno, digamos, tiene que hacer un encargo, el ilustrador necesita saber para cuándo va a ser necesario eso, ¿sí? Nosotros, esto no es que yo le pido un dibujito a alguien y me lo hace cuando puede. Esto es parte de digamos, un circuito en donde hay que manejar plazos y hay que manejar fechas, y también hay que manejar presupuestos, ¿sí? Y una parte importante del presupuesto también tiene que ver con acordar de antemano cuántas vueltas de corrección va a tener esa imagen. Yo no puedo pedir una imagen y que cuando me vuelve la miro le digo, ay, la verdad que no me gustó, ¿me la haces de nuevo? Eso no es aceptable en el mundo de la ilustración científica, ¿sí? Yo pido una imagen, y por eso es tan importante el pedido inicial, porque el pedido inicial es el que va a hacer que la primera devolución sea buena, y tengo, en general, entre 3 y 4 vueltas de corrección como mucho, no mucho más. Entonces uno tiene que ser muy claro y muy concreto, ¿sí? En el pedido inicial, pero también tiene que ser muy claro cuando necesita ajustes o correcciones. Yo
no, tenemos que evitar estas cosas subjetivas del no me gustó. No me gustó no es, digamos, no va acorde a esto. Yo tengo que poder decir, no transmite lo que necesito, o necesito que esto sea más grande o más chico, o necesito que esté alineado más acá o más allá. Es decir, todo tiene que estar bien indicado para que lleguemos al objetivo que queremos, que es que la ilustración realmente represente lo que nosotros nos habíamos imaginado inicialmente en nuestra cabeza. Y ahí viene esto que dice que es el aspecto clave es la comunicación, obvio, ¿sí? Tiene que haber una comunicación clara y abierta entre quien pide la imagen y quien la está haciendo. En general, por lo menos en lo que son los circuitos editoriales que tienen que ver con el libro, no es el autor el que pide la imagen, es el editor, porque el editor es el que maneja mejor todas estas cuestiones y porque tiene más claro también el tema de los espacios, de dónde va a ir ubicada la imagen. El autor por ahí simplemente se imaginó lo que quería, pero el editor es el que tiene un poquito más este ejercicio de cómo solicitar la imagen y cómo pedir un ajuste también cuando eso hace falta. Bueno, mucho teórico, ahora vamos a ver los ejemplos. Yo no le puedo ver la cara a la gente que está del otro, a todos los que están ahí, porque aparte la foto es chiquita, pero me imagino las caras de lo que están, de ver eso, porque deben estar poniendo la misma cara que pusimos Sofi y yo cuando lo vimos. Con mucho esfuerzo, es como que trato de entender a dónde quiso ir el ilustrador cuando hizo estos esquemas, ¿sí? Pero bueno, la idea es que no tenga que haber un esfuerzo tan grande para tratar de entender qué es lo que quiso hacer, y además es recontra distractivo, porque es tan choqueante lo que uno está viendo que uno se pierde de lo que la imagen tiene que transmitir, ¿sí? Claramente en el caso del caballo y el señor, alguien ahí quiso trabajar con las homologías y las analogías, pero no fue bien logrado, o sea, esa imagen es un espanto. Y lo peor de todo es que no transmite lo que necesitamos que transmita, eso es lo que más preocupa de todo, ¿no? Más allá de si es linda o no es linda, que obviamente no se ajusta tampoco a los estilos que se manejan hoy en día, son imágenes más viejas, pero acá hay un problema de realmente tengo que hacer un esfuerzo para entender qué es lo que me quisiste decir. O decir, bueno, está bien, entiendo lo que me quisiste decir, pero no sé si fue la mejor forma de representarlo. Así que bueno, pasamos a la siguiente diapo. Entonces, ¿qué inconvenientes puede tener una ilustración científica que está mal hecha? Pensemos, ¿cuál sería el problema de las ilustraciones científicas que están mal hechas? Varios problemas. En primer lugar, hay un problema de falta de precisión, ¿sí? Hay una mala interpretación del concepto que va a tener la persona que la esté mirando. Entonces, acá es muy importante, de nuevo, esto de dejar claro lo que yo le pido al ilustrador. ¿Qué necesito que me dibuje? ¿Sí? Para que la impronta creativa que tenga el ilustrador, que es importante y que es lo que hace la diferencia, esté acotada dentro de lo que es razonable. Entonces, de esa forma yo lo dejo trabajar. Yo le doy más libertad cuanto más clara soy con el pedido que hago. Porque si no, no lo ubico. En cambio, si yo claramente le digo, mira, necesito un pájaro de tal o cual especie y necesito que se muestre en proceso de vuelo. Listo, le di todas las libertades que necesita, pero no me va a devolver un pajarito picando buscando una lombriz, porque no es eso lo que le pedí, ¿sí? Bueno, después, hay una cuestión con la pérdida de credibilidad, ¿sí? Si yo estoy poniendo una imagen como las que estábamos presentando antes, en donde ni se entiende lo que yo estoy queriendo poner ahí, imagínense una imagen así en el contexto de un paper que yo estoy sacando. Le estoy sacando credibilidad a lo que yo misma estoy publicando o a lo que esa persona está publicando, porque venimos con toda una bajada de línea, con todo digamos, un trabajo de investigación que puede estar súper bien armado, pero cuando yo veo esa imagen, lamentablemente le estoy restando, le estoy sacando, ni siquiera es que es neutro, realmente le estoy sacando credibilidad, ¿sí? Por otro lado, recordemos que una de las cuestiones base de la ilustración, como dijo Sofía al principio, es ayudar. La ilustración está para apoyar, para ayudar, para simplificar. Y si yo pongo una ilustración que está mal hecha, lo que estoy haciendo es generar más conflicto. Por ejemplo, la imagen que estaba antes donde se mostraba la longitud del intestino, que evidentemente lo que quisieron mostrar era cómo quedaría de alto un señor si estuvieran esos 7 metros extendidos.
la verdad que al ver esa foto, yo no sé si un chico termina entendiendo eso o en realidad se empieza a preguntar qué le pasó a ese señor que quedó tan alto. Entonces, en lugar de ayudar a entender un concepto que era complejo, se fue para el otro lado y nos terminó jugando en contra, ¿sí? Y después, creo que es el punto básico, que es, nos fuimos de tema. O sea, estábamos tratando de apoyar un texto o explicar en sí un concepto y nos desviamos del mensaje principal, porque estamos haciendo un esfuerzo tan grande para tratar de entender qué es lo que quisieron dibujar ahí o qué es lo que quisieron representar ahí, que me fui. No sé qué me están hablando. La ilustración del caballo de hace un ratito, yo no sé de qué hablaba eso, si hablaba de evolución o de qué hablaba, pero a mí me perdieron. O sea, si yo veo una ilustración así, es como que mentalmente a uno lo desubica, entonces se pierde el mensaje principal, ¿sí? Y además, tenemos el riesgo de una ilustración que esté mal hecha, que estemos representando de manera incorrecta una estructura o un proceso, y eso tampoco lo queremos, ¿sí? Y acá también entra en juego un poco algo que Sofi comentó hace un ratito también, que es que cuando hacemos ilustración usando realismo, hay un tema con los colores que está buenísimo de nuevo, dar lugar a la creatividad, pero no me hagas una jirafa violeta, porque una jirafa violeta no está representando algo que puede suceder en la realidad, ¿sí? Entonces, esto también es importante, porque uno puede a veces usar algunos recursos para que una ilustración quede más linda o más llamativa, pero hay que tener muchísimo cuidado con no estar inventando o, digamos, representando de manera incorrecta un proceso, una estructura, que eso después va a estar mal seteado en la cabeza de quien lo lee o de quien está recibiendo esta información. Entonces, bueno, claramente una ilustración mal hecha tiene el problema de que falla la comunicación, ¿sí? Está no llegando al objetivo que nosotros tenemos. Y ahora vamos a ver ejemplos de ilustraciones que sí están bien hechas. Bien, bueno, acá usamos a propósito 4 ejemplos de ilustraciones que son distintas en estilos entre sí. No tiene que ver con rotular el estilo en sí, ni es eso lo importante, sino sí que todos nos damos cuenta a simple vista, más allá de que los rótulos están chiquititos, que en un caso estamos viendo algo que es como más lindo de ver, en otro caso estamos viendo como unos colores que son como más vivos, y eso es lo que llama más la atención, y en los otros 2 casos estamos viendo detalle, porque hay mucho rótulo ahí, ¿sí? Y en el tercer caso, incluso, algo que por ahí, digamos, no se ve tan a simple vista, pero que seguro que si se los digo van a decir, ah, es verdad, es que está muy bien usado el espacio ahí. Esta persona le dijeron, hay que mostrar la sinapsis, y en lugar de hacer una sinapsis alargada que le iba a ocupar, vaya uno a saber cuánto lugar, dijo, no, vamos a usar bien el espacio. Y esta es la importancia, que yo les mencionaba al principio también, de decirle al ilustrador dónde va a estar eso. A veces, cuando es posible, sobre todo en editorial, uno puede darle la página con el hueco, y eso a la persona le ayuda un montón, porque de esa forma sabe exactamente cuánto lugar tiene disponible para hacer esto. Entonces, esta ilustración, más allá del trabajo del dibujo en sí, está muy bien armada, porque está muy bien usado el espacio, y fíjense que los rótulos no están compitiendo entre sí. No hay problema ahí para entender de dónde sale cada rótulo, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cuáles son las ventajas, ¿sí?, que tiene una ilustración bien hecha? ¿Sí? Por un lado, claridad visual, ¿sí? Estoy pudiendo transmitir con claridad el mensaje, que es lo más importante de todo, ¿sí? Esto hace que yo pueda o completar con el texto que tengo anexo, si es que estoy usando una imagen a modo de apoyo solamente, o que pueda llevarme el mensaje que me tengo que llevar, y que no termine abrumada tampoco con información que no necesito, ¿sí? Entonces me da claridad. Esto que decía Sofi, de que nosotros procesamos primero lo que vemos, entonces, importantísimo, una ilustración bien hecha me da eso, me da esa sensación hasta de frescura, por decirlo de alguna forma. Por otro lado, es un complemento a la descripción textual, ¿sí? Esto sucede mucho, sobre todo en los textos educativos, funciona muy bien. Yo, cuando armaba la charla para hoy, pensaba, me fue inevitable imaginarme en dónde estaría yo si hubiera tenido que entender la fotosíntesis, me imaginaba la cadena de electrones, si hubiera tenido que entender
respiración celular, si hubiera tenido que entender transcripción y traducción para síntesis de proteínas sin esquemas, y creo que no hubiera podido jamás entender algo así si no veía esos esquemas. Entonces, ¿cuán importante es la ilustración al momento de complementar con el texto, ¿sí?, que viene asociado? Esto que hace un rato decíamos que es un problema cuando está mal hecho, es una enorme ayuda cuando está bien hecho, la representación precisa de las estructuras y de los procesos, ¿sí?, que le permite a la persona también entender en su cabeza aquello que quizás no puede ver. Entonces se está armando un mapa, un esquema mental a partir de una ilustración que yo le estoy dando. Y por otro lado, hay un tema que tiene que ver con el impacto que tiene en la divulgación científica, ¿sí? Porque hace que algo pueda ser más accesible para el público en general. Una ilustración que está buena, una ilustración que tiene un lindo impacto, hace que la gente se sienta más atraída para ver eso. De repente, poner una linda imagen en un póster o poner una linda imagen, digamos, en una revista, hace que eso tenga mucho mejor recepción, y no es menor, ¿sí? Bueno, es que es un enorme soporte en la enseñanza y el aprendizaje, es casi, digamos, casi una obviedad, pero vale la pena subrayarlo. Y bueno, el impacto en las publicaciones científicas, que está muy vinculado con el impacto en la divulgación en ciencia, pero que también tiene que ver, en el caso del impacto en las publicaciones, con que una publicación determinada sea mejor recibida, ¿sí? Parece mentira, pero realmente, como hay mucho que entra por la vista, es un apoyo que funciona muy bien. Entonces, bueno, la ilustración bien diseñada es una herramienta sumamente valiosa para lograr la comunicación visual y la visualización de conceptos científicos en forma efectiva. Esto es así, hay como un complemento junto con lo que está escrito que hace que lo que yo veo en una ilustración haga verdaderamente la diferencia. Bien, y bueno, todo esto que fue como muy teórico, ¿sí? Yo lo que quería ahora presentarles es un ejemplo real, porque hasta ahora hablamos mucho de, bueno, lo que le tengo que decir, lo que no le tengo que decir al ilustrador, cómo se lo digo, cómo se lo dejo decir, pero ¿cómo lo hago efectivamente, no? Entonces, primero elegimos con Sofi esta imagen. Elegimos a propósito una infografía. ¿Por qué? Porque no hay nada más complejo que mandar a hacer una infografía, ¿sí? O cualquier otra ilustración que requiera tantos elementos en juego, donde yo tengo que indicar con claridad, no solamente lo que quiero, sino dónde lo quiero, ¿sí? Y si va a haber texto, que, de nuevo, muchas veces el texto no lo pone el ilustrador, porque los textos tienen que pasar por un proceso de corrección ortográfica, un montón de cuestiones, pero el ilustrador sí necesita saber cuántos caracteres va a tener que tener esa imagen después puestos. ¿Dónde va a ir el texto? ¿Cuánto texto voy a tener que poner? ¿Va a ir asociado a tal imagen? ¿Va a ir asociado a tal otra? ¿Por qué? Porque, de nuevo, necesito distribuir el espacio, entender cómo tengo que distribuir eso, y qué hacer para que después eso no me quede todo tapado, o, digamos, sucio, y que, digamos, no se luzca ni una cosa ni la otra, ¿sí? Entonces, acá Jenny agregó una cosita, ¿no? Desde el lado del ilustrador es muy importante en este tipo de diseño, de infografía, cómo posicionar los elementos, que eso puede estar dado por el editor, pero a veces no necesariamente, porque como uno quiere resaltar, como uno ve acá, por ejemplo, está resaltada la salamandra, y cómo se van organizando los distintos elementos, no es aleatorio, esto está siguiendo pautas de diseño y de ilustración, siguen una jerarquía, que uno, bueno, después puede estudiar cuál es la mejor, pero bueno, es importante eso, que el que vaya a ilustrar tenga idea de esto también. Sí, en realidad, gracias Sofi, en realidad yo ahora les voy a mostrar cómo armé el pedido, voy a compartir el Word para que vean. En realidad, digamos, hay distintos grados de libertad que uno le puede dar al ilustrador, y es un poco también la idea con lo que yo quería cerrar, que tiene que ver con que obviamente hay una gran ventaja y un gran plus, ¿sí? Cuando trabajamos con un ilustrador que es disciplinar, que sabe de la disciplina, porque hay cosas que yo no le tengo que explicar, porque hay conceptos que ya trae, que ya sabe y que ya entiende, ¿sí? Entonces, eso es una enorme ventaja. Cuando yo trabajo con una persona como Sofi, que en realidad ya viene en su background una formación en biología, hay muchas cosas que yo no tengo ni que explicarle. En cambio, un ilustrador que ilustra cosas en general, y yo tengo que dar mucha más información, tengo que ser mucho más preciso, porque es muy probable que esta persona simplemente haya cosas que no
no la sepa, no es una mala intención, ¿sí? Pásame, porfa, a la transparencia anterior. Ahí está. Esto es un primer ejemplo que yo puse, ¿sí? De cómo se encarga una ilustración, cómo podrían encargar esta ilustración, ¿sí? Entonces, yo ahí que puse, se requiere una ilustración que muestra el ciclo de vida de la salamandra esmerilada en su hábitat natural, tiene que incluir un mapa de distribución y un diagrama del ecotono, la infografía va a llevar un título, un copete y 10 textos anexos, y le dejé los modelos de la salamandra, de los huevitos, y de un estadio larval, y del ecosistema donde vive esta salamandra. Y le dije, toma, haz lo que puedas con esto. O sea, si un ilustrador recibe ese pedido de ilustración, lo más probable es que me devuelva el pedido de ilustración y me diga, me parece que necesito un poco más de información, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Es poco específico, ¿sí? No me está diciendo cómo distribuir los elementos, o por lo menos yo podría haberle dicho que la distribución de los elementos es libre, pero si yo ya la tengo pensada y necesito que sea así, no puedo simplemente decirle, necesito el ciclo de vida de la salamandra. El señor no tiene por qué saber algunas cosas en relación con el ciclo de vida de la salamandra. No se indican los textos ni qué longitud van a tener. O sea, yo solamente le estoy diciendo, mirá que esto va a tener textos anexos. Sí, está bien, pero ¿dónde van a ir? ¿De cuántos caracteres estamos hablando? O sea, ¿qué jerarquía van a tener? ¿Son todos textos? No sé, hay más títulos. No le estoy diciendo nada, ¿sí? Y tampoco le estoy indicando con claridad los estadios del ciclo de vida del animal, que es supuestamente lo que es lo más importante de esta infografía. Entonces es como que el señor me va a decir, mirá, no me alcanza la información que me diste. Entonces ahora sí voy a compartir el Word que tengo armado, a ver si... Me parece que tengo que dejar de compartir yo. Tenés que dejar de compartir vos, a ver. Ahí está, a ver, puedes compartir. ¿Ahí están viendo? Sí, se ve bien. Sí, se ve, perfecto. Bueno, este pedido, para que ustedes vean, tiene 7 páginas, ¿sí? Esto es para que sepan, para que digamos, se lleven esta idea de que no es un pedido así nomás, uno tiene que dar muchísima información. Yo no voy a leer las 7 páginas porque no es el espíritu, pero sí quería mostrarles la cantidad de información y cuál es la información que yo le tengo que dar, ¿sí? Entonces, yo primero lo que hago es un paneo general, ¿sí? Que le estoy diciendo, se requiere una ilustración que muestra el ciclo de vida de la salamandra esmerilada. Le voy a decir cuál es el nombre de la especie. ¿Por qué? Porque si el ilustrador quiere ir a buscar referencias para buscar distintas fotos en las cuales inspirarse, yo necesito que se fije en esa salamandra, no que busque salamandra en Google y le salgan un montón de salamandras. Entonces, de esta forma yo me aseguro que va a ir a buscar la especie que yo necesito que quede representada, ¿sí? Y acá lo que le voy a poner es cada uno de los elementos que tienen que aparecer en la infografía. Necesito que haya un título y un copete, que haya un escenario de fondo, que se vean los estadios de vida, ¿sí? Va a haber árboles, y los árboles van a tener importancia porque están relacionados con el estadio de vida, ¿sí? Hay un mapa de distribución de la especie y hay un esquema de ecotono. Y lo que más quería que vieran es esto. Esto, al ilustrador, le sacó la mitad de los problemas, ¿sí? Porque ¿qué hice yo? Lo que hago es volcar en un esquema. Esto se puede hacer a mano alzada, se puede hacer con Paint, se puede hacer como quieran. Yo lo hago así porque me acostumbré después de muchos años, pero hay muchísimas maneras de hacerlo. No es que si se lo mando a mano alzada no sirve, es lo mismo. Yo acá le estoy distribuyendo, le estoy mostrando cómo necesito que estén distribuidos los elementos, ¿sí? En esa infografía. Y le estoy referenciando puede ser con números o con letras, cada una de estas cosas. Entonces, después, voy detalle por detalle, ¿sí? Le voy a ir dando toda la información que necesita para cada una de las cosas. Ahí le dejé los textos tipeados, ¿sí? Para el escenario de fondo le voy a dar una imagen de referencia y le voy a dejar resaltado, ¿sí? Que en algún lugar va a haber un charco, porque este charco está directamente relacionado con el ciclo de vida, entonces tiene que estar, no me da lo mismo si está o no está. Yo se lo marqué, ¿sí? Se lo marqué acá, en celeste, ¿sí?
Y después, para cada uno de los estadios de vida de la salamandra, le voy a ir marcando, o sea, en cada uno de los números, ¿sí?, la información que necesita. Por ejemplo, para la salamandra adulta se debe mostrar el aspecto de la salamandra un poco más grande del resto de las imágenes. Es importante que esta imagen quede cerca del fuego del primer árbol, porque el texto que lleva hace referencia a esto, y se dejan modelos de referencia para ilustrar la salamandra, considerando la estética de la piel y los colores. ¿Sí? Bien. Esto mismo lo fui haciendo para cada uno de los elementos. Para cada uno de los elementos lo que fui haciendo es dejar la descripción y la imagen de referencia. Fíjense que para lo que es el mapa de distribución de la especie, estoy dejando un modelo de referencia, pero también le estoy explicando qué es lo que me importa de ese modelo de referencia y qué no. ¿Sí? Lo que me importa es que se vean las divisiones entre estados y la región pintada de verde, porque es el hábitat donde está distribuida la salamandra. Lo demás no importa si está o no está. Ahí es donde yo le doy esa libertad. ¿Sí? Bien. Entonces, ya podemos volver a la presentación. Esperen que... Esperen que yo pueda volver a la... Ahí está. Entonces, la idea de esto, ¿sí?, es que se queden con esta idea de que, digamos, hay muchísimos elementos que yo le puedo dar al ilustrador, pero que no se trata de darle información detallada que no es necesaria, sino darle la cantidad necesaria de información que necesita para poder ser creativo. Yo sé que suena medio raro cuando uno lo dice así, pero si lo revisamos de nuevo tiene sentido. O sea, yo te doy a vos la cantidad de información que vos necesitás para que conceptualmente eso esté bien, y todo lo demás te lo dejo como libertad para que vos puedas usar tu creatividad. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles serían los aciertos, ¿sí?, del pedido este que vimos recién? Primero, antes de entrar en detalle, yo lo primero que hago es darle el panorama general. Eso a la persona ya la ubica, ¿sí? Si fuera, como dice Sofi, el caso donde uno puede tener más libertades, porque hay infografías que tienen más libertad, entonces no es necesario entregar un primer esquema así, pero sí es necesario que lo primero que yo le digo al ilustrador sea qué es lo que tiene que hacer en la infografía. ¿Qué es el ciclo de la salamandra? ¿Qué vamos a representar? No sé, la distribución de los planetas en el sistema solar. Eso tiene que estar clarísimo, ¿sí? Si no está esa primera idea, el ilustrador no puede él armar eso. Porque seguramente el ilustrador, cuando empieza a trabajar, lo primero que piensa es eso. Tiene que armar el esquema, digamos, de lo que va a después dibujar. Lo otro que también estaba bien acá en el pedido es que está bien claro dónde van a ir textos, ¿sí?, para que no tengamos estos problemas de la imagen que pisa el texto y el texto que pisa la imagen y después se hace ilegible. Y se brinda información de los detalles que el ilustrador debe tener en cuenta para dibujar cada uno de los elementos solicitados, y lo que no es la libertad que el ilustrador va a tener para poder trabajar. ¿Sí? Así que bueno, esto es un poco lo que yo les quería contar del lado de quien manda hacer la ilustración, ¿sí? Que créanme que es como todo un aprendizaje, porque así como supongo que aprender a ilustrar es todo un proceso, uno le puede gustar mucho dibujar, pero como Sofi seguro debe haber aprendido un montón de cosas alrededor de cuestiones técnicas y de herramientas y todo eso, aprender a mandar a hacer una ilustración lleva un tiempo. Al principio uno no sabe cómo decirle al ilustrador qué es lo que necesita que le haga, y uno va aprendiendo. También digamos, hay ilustradores que tienen mucha experiencia trabajando, entonces quizás algunas cosas las interpretan más fácilmente, pero está bueno hacer este ejercicio como de ponerse del otro lado y decir, si yo recibo este pedido, ¿qué se me ocurriría hacer? ¿Qué se me ocurriría hacer con esto? Si la respuesta a eso es, no tengo ni idea de qué es lo que le dibujo, entonces eso significa que el pedido no quedó bien logrado. Si yo me imagino qué es lo que podría hacer con todo eso, entonces quiere decir que eso está bien encauzado, ¿sí? Así que bueno, eso era lo que yo tenía para contarles desde este lado. Buenísimo, Jenny, muchas gracias. Bueno, esto es un poco lo que estabas resumiendo recién.
Y bueno, un poco como para ir finalizando y para resumir bueno, lo que Jenny nos estuvo contando, creo que es muy importante tener en cuenta el rol del editor, ¿no? Desde el lado de la persona que ilustra, y qué importante es la comunicación de las dos partes para finalmente poder concretar una ilustración científica que sea objetiva y que sea estéticamente bella. Y bueno, me gusta a mí pensar en la ilustración científica como esto, ¿no? Que dice la frase, esta intersección entre dos mundos que en un principio parecieran ser como que no están relacionados. Por un lado tenemos la ciencia, la lógica, la parte racional, y después tenemos el arte, la creatividad, y que es más subjetivo, ¿no? Y pareciera que estos dos mundos no se encuentran nunca, pero en realidad sí se encuentran, y acá es donde en esta intersección está la ilustración científica, donde el apoyo del arte, de la ilustración, ayuda a comunicar toda esta lógica de la ciencia. Y quiero volver a esta frase, ¿no? De, bueno, una imagen dice más que 1000 palabras. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Como llega muy rápido la parte visual a nuestro cerebro, inevitablemente nosotros terminamos juzgando un libro por su portada. Y quiero que recapaciten un poco en esta portada, que si bien no es una ilustración, es una fotografía, es una revista, un journal muy conocido en ciencia, Science, que para divulgar un tema relacionado con HIV han decidido elegir esta imagen, que para mí es un horror. ¿Por qué? Porque como mencionaba en un momento Jenny, esto resta, esto no invita a leer. Quizás el trabajo que estaba en esta revista sobre HIV es espectacular, pero cuando yo veo esto siento que es una cargada, siento que me están tomando el pelo, ya no me dan ganas de leerla. Y pasa mucho en el ámbito científico por esto de no cuidar, o sea, hay mucho cuidado de la parte escrita, de los textos, de la investigación, de todo eso, pero cuando llega la parte de presentación, la parte visual, como que esto no es importante, esto no es relevante. Pero he visto graphical abstracts de personas muy conocidas, muy famosas en el campo, que son un horror, y uno los ve y realmente dice, pero si sos tan cuidadoso con tantas cosas, ¿por qué no sos cuidadoso en esto, no? Es la portada de tu libro. Hay que darle relevancia también a la parte visual. Seamos ilustradores o estemos en el ámbito de la ciencia, pero si queremos comunicar efectivamente, hay que darle mucha importancia a la parte escrita, pero la parte visual es también muy importante. Bueno, así que con eso quería agradecer nada, por estar, bueno, por darnos la oportunidad de compartir esto, y bueno, estos son nuestros, nuestro perfil en LinkedIn, por si nos quieren contactar o si tienen alguna pregunta, bienvenido sea. Gracias, aprovecho yo para agradecer también. Bueno, gracias Sofi también por permitirme participar. La verdad que fue un placer trabajar en equipo para armar esto juntas. Sí, sí, Nosotras tenemos la presentación, si a alguien después le interesa tener la presentación está a disposición para quien la necesite, e incluso si alguien necesita ver el pedido de ilustración porque se quiere poner a ver alguna cosa en detalle, está todo disponible, nos lo piden y no hay ningún inconveniente. Y bueno, y agradecerles de nuevo a las chicas que nos dieron este espacio para poder contarles un poquito de qué va todo esto. Vale, Sofi, Jenny, muchísimas gracias por esta charla. Estoy segura de que no fui la única que aprendí un montón. Y me encanta, esto es algo que yo tengo desde que Euge me empezó a enseñar sobre medical writing, que es cómo abarca todas las formas de comunicar y cómo hay una importancia en entender el concepto y como ese saber científico, como el saber científico puede ir incluso por encima de este tipo de habilidades que son tan maravillosas como el diseño gráfico o la ilustración. Entonces, no sé si tengamos algunas preguntas. Tenemos un espacio para preguntas sobre la charla que acabamos de escuchar. Pueden
Sí, Viviana, dale. Puedes abrir el micrófono. Hola, ¿se me escucha? Sí. Bueno, muchas gracias, Sofi y Jenny, por la presentación, me encantó. Eh, Tengo mucha admiración por los ilustradores y vi tu trabajo, Sofi, porque te sigo en LinkedIn y me encantan las cosas que haces. Me gusta mucho la parte de comunicación, no sé, de gráfica, por llamarlo en general, porque yo no hago ilustración, pero comunico siempre con contenido gráfico y me parece imposible hacer ilustración. O sea, igual es algo que no sé si me gustaría hacer o ya se me hace tan complicado que digo, ni siquiera está dentro de lo que intento. Yo hice el curso de Ever y estuvo buenísimo ese curso y lo sí. terminé de hacer y dije, bueno, está espectacular todo lo que aprendí, pero no creo que yo lo pueda aplicar. Capaz que alguna cosita, alguna cosa que no encuentro, pero uso mucho BioRender, por ejemplo, ¿no? Sí, Pero total. tiene sus limitaciones. A veces digo, ay, me gustaría dibujar esto y qué sé yo, y alguna cosa mínima hice. Ahora, lo que nunca me imaginé es lo complicado del trabajo del editor. Y me pasa lo siguiente, dos cosas que vi en la Bueno, los que presentación. estamos detrás de bambalinas, no sos la primera, ¿eh? Nadie sabe que existimos. Pero está bueno ver qué ve el otro, qué está esperando el otro, ¿no? Porque primero me pasó con eso que mostraste del dibujo del caballo y la persona, no me pasó lo mismo que vos presentás, ¿no? Primero me parece que la visión se te va a otro lado y la cabeza se te va a otro lado y te empezás a matar de la risa, ¿no? Como esto Sí, queda yo no grabado, quise no voy decir, a no hacer quise más decir lo gráficas. obvio, no quise decir lo obvio, pero realmente, digamos, es una O ilustración sea, que claramente no va a transmitir lo que tenía que transmitir. pero Ya en eso está, disiento, porque yo lo vi y enseguida entendí lo que quería transmitir. bueno, Entonces, por eso que a eso quiero ver, que me pasa que capaz que alguna vez entregué un trabajo y me dijeron, que yo dije, está genial, y me dijeron, no, pero esto no aporta nada. Esto que vos estás mostrando, porque yo hago como unos PowerPoint, ¿no? Y la narrativa que acompaña ese PowerPoint. Este PowerPoint no le agrega nada, esta imagen no le agrega nada a lo que vos estás contando en la narrativa, ¿no? Y yo dije, ay, pero para mí estaba buenísimo, y cuando me lo hacen ver digo, realmente tiene razón, ¿no? Ahora, eso en este caso en particular, yo no hubiera hecho esa ilustración, pero digo, capaz que lo hubiera hecho y hubiera estado convencida de que transmite. De hecho, cuando yo lo vi enseguida entendí. No sé si porque doy clases de neurofisiología y a veces mostramos cómo un animal que está en cuadripedia, que yo, capaz que por mi background lo entendí, no lo sé. Pero es muy difícil saber cómo te metes en la cabeza de todo el público para entender que realmente si lo van a entender o no, ¿no? mira, ¿Cómo lo podés saber eso? sí, o sea, obviamente uno se maneja dentro de cuestiones globales, o sea, yo trabajo hace muchos años con editoriales, entonces eso hay algo que es, yo siempre digo, es de oficio, no tiene que ver con que vos vayas a la facultad y te digan, esta ilustración está mal, esta ilustración está bien, no con eso, sino que hay cosas que uno con el tiempo se va dando cuenta. Esto de abrir abrir un archivo que es un capítulo plantado donde viene un montón de texto con imágenes y vos ya veas una página y digas, no, esto quedó sobrecargado, está mal. O sea, eso viene con los años digamos, de práctica. Y, a ver, mal y bien, mal se puede decir si vos me dijeras que, no sé, el húmero no está donde tenía que estar y el fémur no está, o sea, eso es mal, está bien, conceptualmente eso es mal. Ahora, esta ilustración, como mínimo, le podemos poner el título polémica, ¿estamos de acuerdo? Sí. ¿Estamos de acuerdo que como mínimo le ponemos polémica? Listo, descartada. No podemos poner algo que lleva el rótulo polémico en ciencia, cuando yo en ciencia estoy buscando, voy a decir algo que es polémico, pero no estoy buscando emocionalidad, estoy buscando transmitir algo más conceptual, entonces no puedo usar, es como la imagen que mostró recién Sofi de la tapa de Science, ¿no? Están apelando a otra cosa ahí. Eso no tiene que ver con algo conceptual, ahí están yendo a otro nivel, y me parece que no corresponde. Ese es Claro, el pero punto, yo ¿no? digo, por ejemplo, yo con los años de dar clase,
fui dándome cuenta qué entienden los alumnos y qué no entienden. Y hay cosas que, ¿no? Es iteración, uno corrige, lo da distinto, lo corrige, lo da distinto, pero tengo el feedback directo. Yo digo, cuando vas a armar algo que todavía no sabes cómo va a impactar, aunque, digamos, y con los años, yo no sé, si todavía, por ejemplo, si haces editorial para chicos sobre todo, ¿no? No es que después hacemos una encuesta y ves quiénes los entendieron, quiénes no lo entendieron. No, pero hay dos cuestiones. No, sí, entre comillas sí, te cuento. Ah. Primero que hay un equipo de trabajo, no es una persona sola que mira algo y toma una decisión arbitrariamente. Hay un equipo de trabajo donde hay un editor, hay un jefe de arte. Esto ya son más cuestiones como muy de lo que es el mundo editorial. Pero hay un equipo, ¿sí? No es una decisión sola de uno, y mucho menos de uno como editor. Hay un jefe de arte que va a filtrar todas estas cosas y que te puedo asegurar que ante una imagen así, la respuesta va a ser seguro, eso no va, por otras cuestiones. Pero después, los materiales sí los ven, digamos, los ven distintas personas, los ven docentes, ¿sí? Y hay un poco una devolución del docente, de que el docente, digamos, le guste o no le guste un libro, que mucho tiene que ver con las imágenes, porque se elige mucho por eso también, ¿sí? Por los estilos, por el nivel de apoyo que le brindan las imágenes al texto, porque nadie quiere ya a esta altura texto, o sea, vende mucho más lo que tiene, digamos, imagen. Mira, yo te voy a contar una experiencia que tuve hace el primer proyecto en el que trabajé, justo, que yo no sabía nada de nada, y justo se les ocurrió la maravillosa idea de usar imágenes en 3D. Entonces tuvimos que mandar a hacer, junto con el libro venía unos anteojitos que eran hechos de cartón, o sea, era fácil de meter adentro del libro. Tuvo que venir toda una gente a explicarnos cómo había que mandar a hacer las imágenes para que el ilustrador supiera cómo tenía que hacerla para que eso después se pudiera ver con 3D, era un chino total. Y después había que hacer todos los sistemas del cuerpo, todas las cosas pensado con el 3D, ¿no? Entonces eso fue como así, una locura para todo el mundo, porque había que pensar, espera, a ver, esto que se va a ver en 3D, ¿nos va a sumar o nos va a restar? Porque hay que ver qué cosas uno tiene ganas de verlas en 3D y qué cosas no. Y eso fue como todo un aprendizaje en sí, fue un aprendizaje para todo el mundo, porque el jefe de arte en ese momento no venía trabajando con 3D antes, entonces eso fue un primer aprendizaje, y fue como, bueno, una primera experiencia. Salió mejor, salió peor, pero digo, hay veces que la primera vez que te zambullís sobre algo es medio así. Y después hay cosas que ya, digamos, se sabe, porque uno ya conoce la respuesta del público, qué cosas van a tener mejor aceptación y qué cosas no tanto. Por eso yo te decía que esa imagen en particular, te puedo asegurar que no es aceptable en ningún texto. Hoy en día te aceptarían poner una ilustración así. Más allá de la estética, que tampoco es acorde a la estética que se maneja hoy, eso te puede decir Sofi mucho mejor, pero tiene más que ver con eso, ¿no? Que no está solo el editor y el ilustrador, hay un equipo entero de trabajo donde hay un jefe de edición, donde hay un jefe de arte, donde hay diagramadores, donde hay mucha gente, y un libro o una revista lo cierra mucha gente, no lo cierra una sola persona. No sé cómo es en el caso de cuando a Sofi te hacen un encargo que tiene que ver con un graphical abstract o una cosa así, pero incluso en ese caso yo no creo que haya una sola persona que dice sí o no. En general estas cosas se revisan en equipo, como que tienen una devolución que tiene que ver con varios ojos, nunca con un solo par de ojos. Claro, en relación a eso, algo como entre las dos, por ejemplo, yo cuando empiezo a hacer escribo algo, ¿no? Y ya ahora ya me lo imagino. Mientras lo escribo, me imagino cómo se va a armar la parte gráfica. Pero cuando la armo, digo, no, esto no quedó bien. Y en el momento tengo que estar cambiando texto y cambiando la imagen, todo como en simultáneo. Entonces, esto que vos mostraste yo le mando esto así y le digo, pon esto acá, esto acá, esto acá, esto acá, yo no me puedo imaginar que eso no tenga idas y vueltas, o sea, va a tener que tener, ¿no? Porque es muy difícil imaginarte todo eso de entrada. Sí, siempre, lo digo desde el lado de la ilustración, siempre hay idas y vueltas, pero
esta forma, ¿no? Si uno tiene este esquema, es mucho más fácil, porque lo que me ha pasado a mí es un poco lo que contaba Jenny, de que te dicen, bueno, quiero que me dibujes, vamos a poner el ejemplo de la rana, una rana. A mí eso no me dice nada, porque yo estoy segura que voy a hacer algo y eso va a ir y venir muchas veces, porque nunca sé en la cabeza del que me pidió la ilustración qué rana se estaba imaginando. Y me ha pasado con Graphical Abstract también, porque una de las cosas es esto, ¿no? Aunque sea tener un dibujo a mano, un sketch a mano, algo que te diga, bueno, mira, yo quiero que me hagas este gráfico, que tenga esto acá, hasta acá, y me imagino que tenga este dibujo. No sé, en el caso del de la trucha, era el Graphical Abstract del paper de un amigo. Él fue, en ese caso no fue un editor, era él, y yo lo primero que le dije es tipo, haceme vos a mano alzada, con Paint, con lo que quieras, con cuadrados en PowerPoint, dibujame vos lo que vos te imaginás en tu cabeza, que vos querés que yo reproduzca. Y él me pegó fotos, me hizo y me las ubicó. Entonces yo pude trabajar con eso mucho más cómoda, porque si no, lo que yo me iba a imaginar, estoy segura que iba a ser totalmente distinto a lo que estaba en su cabeza. Por eso creo que ayuda un montón tener esa información. Uno puede, o sea, en algunos casos uno puede dar, como decíamos antes, uno puede dar muchísimas más libertades, y está buenísimo también, porque está la parte creativa. Si yo le digo, copiame por favor esta rana, y le doy el modelo de la rana, y le digo, y la quiero así, y la verdad que medio que le estoy apagando toda la creatividad, lo único que estoy haciendo es usar a la otra persona porque yo soy una impedida con el lápiz y la verdad que no sé dibujar. Eso a veces puede ser que suceda, puede ser que vos pidas, no sé, necesito una célula eucariota, por favor, hacémela así, y le pones el modelo. Eso a veces sucede, pero cuando hablamos de infografías, cuando hablamos de ilustraciones más complejas, cuando hablamos de procesos, o cuando hablamos de representación de lo que decía Sophie, de Graphical Abstract, ahí inevitablemente vos estás también queriendo, digamos, aprovechar la creatividad que trae el ilustrador. Entonces, lo que haces es solamente ubicarlo, darle un contexto y decirle, por fuera de acá, usa todas tus libertades. Pero si vos no sos clara con el primer pedido, lo que te va a pasar es que no vas a tener una sola vuelta de corrección. Y te cuento otra cosa que no queda bien decirlo, pero es la verdad, y es que se empieza a generar un resquemor en la relación, porque no le va a caer bien al ilustrador que vos le mandes un pedido espantoso y que después pongas el grito en el cielo porque no te gustó lo que hizo. Porque eso está mal desde un punto de vista humano, ¿sí? O sea, yo no fui clara con lo que te pedí y vos te enojaste porque yo no te mandé lo que vos querías. Entonces es como que ahí hay un error de comunicación. Por eso es como súper importante que yo le pueda decir qué es lo que necesito. Necesito esto, en lo posible, por favor, ubícalo de esta forma y te doy el resto de las libertades. Ojo, cuando uno empieza, por eso yo decía que esto es todo un aprendizaje, cuando uno empieza, a veces no se da cuenta cuánta información necesita y cuánta no. Por eso es un aprendizaje. Y después con el tiempo, a medida que uno avanza en los encargos, es como que ya sabe. Esto se lo tengo que decir, esto no. Algo que no dije y que viene a colación también es que el exceso de detalles tampoco está bueno. Si yo, digamos, le digo, necesito toda la misma indicación para la infografía y después le digo, por favor, la cola de la salamandra, hacémela enrulada porque me gustaría que... Es como que en lugar de sumar resto, porque va a poner el foco ahí y va a ser un desastre con lo demás. Si yo, digamos, no le doy un contexto de qué es lo importante y qué es lo que está cosa de la jerarquía, se va a hacer lío. Entonces, le doy el contexto general, le ubico los elementos, si es una infografía. Si no es una infografía, a veces no hay necesidad de ubicar los elementos. Le doy los modelos de referencia, le pongo el nombre de la especie por las dudas si estoy trabajando con una especie en particular. Eso ayuda un montón. Si él tiene que ir a buscar o ella tiene que ir a buscar otras fotos, porque las que yo le puse de modelo no le sirven, que puede pasar, tiene la información que necesita para ir a buscar ese animal, o esa planta, o ese árbol, y no me tiene, y ¿ves? Ahí hay un paso menos. No me tiene que decir que no sabe qué animal tiene, que no encontró, que el modelo que yo le mandé, que no sé qué. Se pierde como mucho tiempo, se genera mucho roce innecesario, que después uno aprende qué fácil que es cuando el primer pedido está bien hecho. Créeme que las vueltas que vienen atrás de eso son detalles. No sé la experiencia de Sophie cómo ha sido con esto de tener pedidos buenos y pedidos malos, pero
realmente, o sea, a mí me ha pasado eso. Una vez que los pedidos iniciales están bien, después las vueltas suelen ser solamente ajustes. No tienen grandes problemas. Gracias, chicas. Gracias, Viviana, por la pregunta. Bueno, gracias a todas por venir al encuentro. No han surgido más preguntas, entonces creo que ya podemos ir cerrando. Sofi, Jenny, muchísimas gracias. Aprendimos un montón. Me devolví a mis épocas yo tuve un trabajo en el que era la jefe de diseño en una empresa y aunque era marketing, yo esto lo quería aportar desde mi conocimiento. Aquí hablaron una parte más de ilustraciones científicas, journal papers, pero esto se mueve hacia otro tipo de cosas. O sea, lo que yo hacía era un poco lo que contó Jenny, pero con una empresa que hacía marketing científico. Entonces también el mismo tipo de relaciones me recordó esas épocas. Entonces, muchísimas gracias a todas. Como saben, nos encuentran en el grupo. Esta charla va a quedar en nuestro canal de YouTube, en el que también están todas las charlas pasadas. No alcancé a tener el link, pero bueno, ahí está, ahí se pueden ver las charlas. Si tienen alguna pregunta, duda, comentario, etcétera, el grupo estamos en un momento que nos emociona mucho porque el grupo está creciendo y ha habido mucha actividad. Entonces, una invitación a que todas nos apropiemos del grupo y tratemos de armar conexiones y colaboraciones y todo lo que se pueda hacer. Tener una red de networking puede ser una herramienta sumamente valiosa. Y entonces, quisiera terminar con eso. De nuevo, muchísimas gracias a todas por su presencia y nos vemos en el próximo encuentro. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Vale, que Gracias. Saludos. gracias, hasta luego.